Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos en esta mañana darte gloria y honra, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Señor, en este momento, al abrir tu palabra, queremos pedirte que por favor tu Espíritu Santo escriba tu mensaje en cada mente y en cada corazón. Padre, que no sea yo el que hable, sino que sea tu santa palabra a través de tu Espíritu Santo que se está moviendo en este lugar. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero comenzar, hermanos, con una pregunta, y la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? La segunda pregunta es, ¿para qué es el Evangelio? ¿Y quiénes pueden recibir el Evangelio? El tema de esta mañana se titula El Evangelio Eterno, pero primeramente vamos a ahondarnos dentro del término Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Para quiénes es el Evangelio? ¿Y para qué sirve el Evangelio? ¿Para qué se nos fue dado a nosotros los seres humanos? El Evangelio, hermanos, es el relato sobre la vida de Cristo. Pero también el Evangelio nos habla acerca del amor de Dios que Él muestra a la humanidad en rescate de este mundo de pecado. Vamos a abrir el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, que todos los... ¿O hay alguno que no sepa San Juan 3, 16? ¿Qué dice? Yo creo que no es necesario que lo busquemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y normalmente este texto, todas las iglesias, usted lo puede encontrar plasmado en las paredes, lo puede encontrar escrito en alguna puerta, en todos lados usted puede encontrar este texto bíblico, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es el Evangelio, hermanos? El Evangelio es el relato sobre la vida de Cristo y también habla acerca del amor de Dios al enviar a su Hijo a este mundo para rescatarlo de este mundo de pecado. Vamos a leer otro versículo en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 14. El Evangelio, ¿para quién es? Para todo el mundo. El Evangelio no solamente es para los gentiles, no solamente es para los pentecostales, para los presbiterianos, para los adventistas. ¿Para quién es el Evangelio? Para todos. Miren lo que dice San Mateo, capítulo 24, versículo 14. Dice la palabra de Dios de esta manera: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Qué más dice? Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin del mundo no puede venir sin antes haberse predicado el evangelio. Y el evangelio, dice aquí la palabra de Dios, que será predicado para testimonio, ¿a quiénes? A todas las naciones. Yo creo que hay naciones que todavía no han escuchado el evangelio. Quizás no hemos abarcado a todo el mundo con el evangelio. Pero la palabra de Dios dice, será predicado este evangelio a todas las naciones. ¿Para qué? Para testimonio, y entonces vendrá el fin. ¿Para quién es el evangelio? Para todos, para todas las naciones, sin importar raza, color. El evangelio es para todos y debe llegar en todos los idiomas. Otro versículo más, San Mateo 28, 19 y 20. Ahí mismo en San Mateo, vamos a movernos al capítulo 28, versículos 19 y 20. Nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas, ¿a quiénes? A todas las naciones, bautizándolos, ¿en qué?
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no solamente bautizándolos, porque nosotros a veces nos quedamos a la mitad. Vamos y predicamos el Evangelio. Y después que les damos la fe de Jesús, después que los doctrinamos, vienen a la iglesia y los bautizamos, bajan a las aguas bautismales. En cuanto bajan a las aguas bautismales, ¿qué hacemos con el alma? ¿Qué hacemos con el nuevo bautizado? Parece que ahí terminó nuestra obra, pero no. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si yo doy un estudio bíblico y esa persona viene a la iglesia y al final baja las aguas bautismales, ahora es miembro de la iglesia. Normalmente el ser humano, cuando una persona ya bajó las aguas bautismales, cree que el compromiso terminó ahí. Pero no, el compromiso apenas comienza. ¿Cuál es nuestro deber como miembros de iglesia? Capacitar a ese nuevo miembro. Enseñándoles, dice aquí, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo espero que eso no ocurra aquí en la iglesia de Durham. Cuando hay un recién bautizado, hermanos, debemos orar por esa persona, ir a visitarlo, animarlo, enseñarle las doctrinas bíblicas, enseñarle las doctrinas que la iglesia adventista cree. No debemos abandonarlo ya que esté bautizado, sino seguirle animando a fin de que juntos podamos llegar al reino eterno. Entonces, ¿para quién es el evangelio? Para todos. ¿Y para qué sirve el evangelio? Lo acabamos de leer. ¿Para qué sirve el evangelio? Para enseñarle a las personas todas las cosas que Dios nos ha mandado. En el libro de 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Cuando tomamos esta palabra de Dios en nuestras manos, debemos saber que tenemos la responsabilidad de enseñar lo que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha capacitado con la palabra de Dios, debemos capacitar también a otros. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil o sirve para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con el propósito de qué? De que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Si usted se topa con una persona en la calle y le preguntan, específicamente le preguntan, porque ya saben que usted es cristiano, pero le preguntan específicamente, ¿por qué eres adventista del séptimo día? ¿Qué contestaría usted? Lo primero que se nos vendría a la mente es porque guardo el sábado. Pero si una persona se ahonda dentro de los hitos de la iglesia adventista, ¿sabría usted cómo responder? Entonces es necesario que capacitarnos. Y la iglesia adventista del séptimo día tenemos como ventaja de que aparte de las sagradas escrituras tenemos también el espíritu de profecía. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, escuché muy pocos amenes. Aparte de la palabra de Dios, de las sagradas escrituras, también tenemos el espíritu de la profecía. Tenemos una gran ventaja, tenemos mucho material para capacitarnos. Y podemos utilizar ese material para también enseñar a otros de la forma como Dios desea que nosotros vivamos. Y la Biblia dice que será predicado este evangelio ¿cómo? Por testimonio. Miren, vamos a leer otro versículo más. San Juan 17, 3 al 5.
¿Para qué sirve el evangelio? Para enseñar. Pero miren qué dice San Juan 17. San Juan 17, 3 al 5. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. ¿Desde cuándo existe Jesucristo, hermanos? Cristo existía desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que se creara la luz, ya Cristo existía. Desde antes de que tú y yo llegásemos a existir, ya Jesucristo ya era parte de Dios. Aquí la palabra de Dios dice, como la gloria que tú me diste, ¿qué dice? Que tuve contigo antes que el mundo existiera. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ese es el propósito del evangelio. Para eso sirve, para que la gente conozca al Dios verdadero, para que la gente conozca el sacrificio de Cristo, para que la gente sepa por qué Cristo vino al mundo. Hasta ahí, la mayoría de las iglesias predican un evangelio de lo que hemos hablado. Miren, normalmente el evangelio que la mayoría de las religiones predican se limita solamente a hablar del amor de Dios por el mundo, nacimiento de Cristo, el ministerio terrenal de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, la resurrección y ascensión de Cristo y la segunda venida de Cristo. Pero hay algunas verdades de lo cual el mundo cristiano se ha olvidado y que debería predicarse, mas sin embargo se ha olvidado de esos mensajes. Les voy a volver a repetir. Muchos solamente predicamos del nacimiento de Cristo, el ministerio terrenal de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, resurrección y ascensión de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y dentro de ello encierra la fe, la gracia, el amor, el evangelio a los gentiles. Vivimos bajo la gracia y que ya no existe la ley. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Ya la ley de Dios ya no existe, la ley de Dios ya fue abolida en la cruz. Ahora vivimos solamente bajo la gracia. Y sí, vivimos bajo la gracia de Cristo, pero la ley de Dios no está abolida, porque la Biblia no dice que está abolida. Y ese es el propósito cuando el evangelio se convierte en el evangelio eterno. Ese es el propósito de restaurar el mensaje. ¿Por qué no se predica la verdad el sábado? ¿Por qué nada más la iglesia adventista predica la verdad el sábado? ¿Por qué nada más la iglesia adventista predica acerca de el ministerio de Cristo en el santuario? ¿Por qué nada más la iglesia adventista predica de que tenemos un sumo sacerdote en el cielo, que hay un santuario en el cielo? Y ahora vamos a entrar. ¿Por qué el evangelio que todos conocen, que todo mundo conoce, ahora se limita a un evangelio eterno encerrado dentro de un pueblo adventista que necesita predicarlo a todo el mundo? Es un evangelio que no se puede quedar encerrado allí, porque es un evangelio eterno, que no solamente es el evangelio del Nuevo Testamento, sino que es el evangelio del Antiguo y del Nuevo Testamento y de toda la vida. Ese es el evangelio eterno, desde el principio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el evangelio que Dios le ha dado al mundo y se llama evangelio eterno. ¿No van a decir amén? Amén. Vamos a ir al libro de Apocalipsis 14:6.
Y este es el mensaje especial que Dios le ha dado a su pueblo. Este es el mensaje que Dios le ha dado a la iglesia adventista de predicar este mensaje. Y déjenme decirles que el mensaje de hoy es solamente un puntito dentro del mensaje de los tres ángeles. Solamente, como dicen, solamente es la punta del iceberg. Pues yo no llamaría la punta del iceberg, le llamaría solo un punto dentro del mensaje de los tres ángeles. Y la iglesia adventista del séptimo día tenemos esa responsabilidad de predicar este mensaje. En el libro Evento de los Últimos Días, nuestra hermana Elena G. de White nos dice que no podemos predicar el mensaje del tercer ángel sin antes meditar o predicar el mensaje del primer ángel. Cuando llegamos a Apocalipsis 14:6, encontramos de que hay un mensaje que trae el primer ángel. Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué? El evangelio eterno. Si se dan cuenta, hace rato estábamos mencionando acerca de el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Para qué sirve el evangelio? ¿Quiénes pueden recibir el evangelio? Y ya nos dimos cuenta que el evangelio lo pueden recibir ¿quiénes? Todas las naciones, todas las razas de la tierra. Que ninguno se quede sin escuchar el evangelio. Pero cuando nos ahondamos en Apocalipsis y nos encontramos con el mensaje del primer ángel, ahora este mensaje es un mensaje urgente, porque este ángel está clamando a gran voz. Este mensaje está gritando, es un mensaje urgente que se necesita predicar. Miren lo que dice Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué? El evangelio eterno. Y voy a parar tantito, ahí en esa parte. El evangelio eterno, hermanos, ¿qué es el evangelio eterno? Ya leímos que el evangelio es el relato de la vida de Jesucristo y el amor de Dios por el mundo al enviar a su Hijo a rescatar al mundo. Pero no se limita al mensaje, sino que va mucho más allá. Cuando nos ahondamos en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, encontramos que dice la palabra de Dios: y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. ¿Qué más dice? Abran Génesis capítulo 2, versículo 1. Quiero que leamos juntos, porque si yo les digo mis propias palabras, me quedan viendo como que será cierto o no es cierto, a lo mejor nos está mintiendo el hermano. No, vamos a la Biblia. Hoy estamos estudiando las Escrituras, hermanos. Así que yo no vine a mentirles, no vine a echarles mentiras, vine a hablarles de lo que está escrito en la Biblia. Miren lo que dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. En el séptimo día Dios concluyó la obra que había hecho y reposó en el séptimo día de todo lo que había hecho en la creación. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mi pregunta es, ¿dónde están los judíos ahí? ¿Si hay judíos ahí cuando Dios está creando el mundo? No hay judíos porque no hay seres humanos. Y en Apocalipsis 14:6, cuando dice que el ángel está gritando a gran voz, clamando a gran voz, diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Vamos a regresar a Apocalipsis 14:6 y regresamos a Génesis 2:1 más adelante. Apocalipsis 14:6, que tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? ¿Para qué tenía el evangelio eterno el ángel? ¿Para guardarlo? ¿Para esconderlo?
¿Será que dijo el ángel, bueno, yo agarro este evangelio, lo escondo, lo voy a esconder bajo una alfombra o en algún agujero donde nadie lo encuentre? ¿Para qué tenía el ángel ese evangelio? ¿Qué dice su Biblia? Para predicarlo. Yo respeto mucho a los hermanos que predican el evangelio verdadero con fuerza. Y debemos orar, hermanos, por esa gente que sufren por causa del evangelio. Tal vez en nuestro medio no hemos visto gente que sufre por el evangelio, pero en otras partes del mundo, incluso aquí en Estados Unidos, hay gente que sufre por el evangelio. Por predicar la verdad de la palabra de Dios, no lo quiere su familia. Es mal visto por la gente. Es gente que dice, voy a predicar el evangelio a costa de mi vida. Y el ángel aquí está diciendo, clamando a gran voz. Tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a quiénes? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como hemos leído en otros versículos. Y el mensaje es este: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué es temer a Dios, hermanos? ¿Qué es esa palabra temor a Dios? Vamos a leer Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. Y ahí vamos a encontrar de que el evangelio no solamente era en el Nuevo Testamento, sino que también se ahondaba en el Antiguo Testamento. Eclesiastés es un libro del Antiguo Testamento, pero miren lo que dice Eclesiastés capítulo 12. Ayúdenme a buscarlo, hermanos. Eclesiastés capítulo 12 y vamos a leerlo juntos. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Miren lo que dice la palabra de Dios. El fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios. ¿Dónde escucharon ustedes esa expresión, teme a Dios? En Apocalipsis, ¿verdad? ¿Qué dice el ángel? Temed a Dios. Y el predicador Salomón dice, teme a Dios. ¿Y qué más dice? Y guarda sus mandamientos. Es el fin de todo el discurso. El fin de todo el discurso, dice Salomón, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Qué más dice? Porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra, ¿qué? A juicio. ¿Dónde aparece esa palabra juicio en Apocalipsis? Lo acabamos de leer, ¿verdad? Porque la hora de su juicio ha llegado. Pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Y cuando escuchamos la palabra juicio, no nos gusta. No nos gusta que se hable del juicio de Dios, pero es que así es, hermanos. Mi Biblia me dice que Dios va a traer toda obra a juicio. Todos vamos a pasar ante el tribunal de Dios. Todos. Un día platicando con una persona que no va a la iglesia, que es incrédulo, él me dijo la típica frase que todas las personas que no vienen a la iglesia: yo estoy mejor que ese que va a la iglesia. Para estar como esa persona, es mejor estar sentado en mi casa rascándome las rodillas. Típica frase, ¿verdad? Estoy mejor que el que va a la iglesia. ¿Y sabes qué le dije? Creas o no creas en Dios, vas a pasar ante el juicio. Vayas o no vayas a la iglesia, vas a pasar delante del juicio. Aunque estés muerto, Dios te va a resucitar para que pases delante del juicio.
Mi Biblia dice que Dios te va a resucitar y tienes que comparecer ante el tribunal. O sea que, independientemente si crees o no en Dios, si vas o no vas a la iglesia, todos los seres humanos, así como el evangelio es ofrecido para todas las naciones, para vida eterna, también para aquellos que se rebelaron, tendrán que pasar delante del juicio de Dios. Todas las naciones pasarán delante del tribunal de Dios. Y preparémonos, porque el juicio de Dios, hermanos, no es una cosa de que, vamos a decir que es una cosa así leve, como que no es algo urgente, pero es algo que necesitamos tomar en cuenta. Y los juicios de Dios, si nos ahondamos en el libro de Apocalipsis, encontraremos que los juicios de Dios son juicios terribles. Por eso la Biblia dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Y Apocalipsis dice, teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Leemos el siguiente versículo, versículo 7, y ya vamos a estar concluyendo. Apocalipsis capítulo 14, el versículo 7. Ya leímos la primera parte. Ya entendimos para quién es el evangelio. Para todas las naciones. ¿Para qué es el evangelio? Para vida eterna. Y en el libro de San Juan 17 decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Miren, vamos a leer el versículo 7 de Apocalipsis 14. Dice, decía a gran voz, o sea que este ángel clamaba ¿qué? Con fuerte voz. Estaba dando una voz de pregón. No estaba hablando el evangelio así como que muy calmado, que apenas lo oyeron. No, estaba con gran voz. Dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Déjenme decirles de paso que nosotros como Iglesia Adventista creemos que en el año de 1844 Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. En el año de 1844 termina el periodo de los 2300 tardes y mañana, y Cristo entra al lugar santísimo para interceder por ti y por mí en el santuario celestial. Pero va a llegar un día en que Cristo se va a quitar sus ropas de sumo sacerdote y entonces se pondrá sus ropas de juez, y entonces será cuando los libros sean abiertos y todos pasaremos ante el tribunal. ¿Lo crees como adventista del séptimo día? Amén. Eso también lo dice la palabra de Dios. Y la profecía de las 2300 tardes y mañanas, cumplido en 1844, cuando comienza entonces el movimiento adventista a levantar el mensaje que había sido derribado. Ahora las iglesias no predican del sábado, ahora dicen que el domingo es el día de reposo, pero sabemos que mi Biblia dice que el sábado es el día de reposo. Por eso este ángel dice, teme a Dios y dale gloria. Y Eclesiastés dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Dónde está el sábado ahora para el mundo? El sábado ya quedó clavado en la cruz. ¿Dónde está el santuario? No, el santuario era solamente para los judíos, el santuario terrenal, pero ya no hay un santuario celestial en el cielo. Pero la iglesia adventista nos dice, o la Biblia nos dice, que el santuario celestial todavía está abierto para todos aquellos seres humanos que quieran acercarse a Cristo. Y Jesucristo mismo es el sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Amén. Pero cuando se ponga sus ropas de juez, ¿qué va a pasar? Ahí compareceremos todos ante el tribunal. Vamos a terminar de leer el versículo. Porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Dónde encuentra usted esa expresión? En Génesis, ¿verdad? Ya lo leímos.
¿Existían los judíos en el tiempo que Dios estaba creando el mundo? No. ¿Cuándo acabó Dios su obra? En el día séptimo, el día sábado. Y Dios coronó la creación con el día sábado. Por eso nosotros creemos que el sábado es el día de reposo. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Noten esta expresión, hermanos. Adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Vamos a leer lo que dice. Acuérdate del día sábado, ¿para qué? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y qué, y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. ¿Se acuerdan lo que decía Génesis 2, 1 al 3? ¿Qué decía? Que en el séptimo día terminó toda la obra. El séptimo día creó todo el mar, las fuentes de las aguas y todo lo que hay en ellos. Ahora les vuelvo a preguntar, en este versículo, en esta etapa del pueblo de Israel, ¿ya existían los judíos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya existían los judíos en esta etapa en la cual se escribió esta parte de Éxodo? ¿No existían los judíos? Bueno, unos me dicen que sí, otros me dicen que no. ¿Ya existían los judíos? ¿No? ¿Ya existían los judíos, sí o no? ¿No existían? Bueno, allá me dicen que sí, acá me dicen que no, aquí me dicen que no, allá me dicen que sí. ¿Ya ven la importancia de estudiar, hermanos? Estudiemos la Biblia. ¿A quiénes fue dado la santa ley en el Sinaí? ¿A quiénes? Al pueblo de Israel. ¿Y quiénes eran el pueblo de Israel? ¿Quiénes conformaban el pueblo de Israel? Las 12 tribus de Israel. El sábado aquí no es para los judíos, pero los judíos estaban siendo partícipes del sábado, que ya había sido dado en la creación. Y no solamente los judíos, aquí estaban otras tribus. Sí, estaban otras tribus también incluidas, no solamente era para los judíos. Todo el pueblo estaba siendo partícipe del día sábado, pero el sábado que había sido dado desde el principio de la creación. Y este mandamiento fue dado para el pueblo y le dijo, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque, ahí viene el detalle, ahí viene la razón de por qué. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Aquí los judíos estaban siendo partícipes del día sábado. Pero cuando llegamos a Apocalipsis, allí nos encontramos de que ya no hay judíos otra vez. Ahora el evangelio se ha dispersado por todo el mundo. Ahora el evangelio ha llegado a todas las naciones y nos encontramos en Apocalipsis que dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y en Apocalipsis ya no están los judíos, ¿verdad? Ya los judíos se han dispersado por todo el mundo. Entonces concluimos, hermanos, de que el evangelio es ¿para quién? Para todos. Y nos da miedo predicar el evangelio eterno.
Si el evangelio es para todos. Si la gente está predicando es que el sábado ya no es el día de reposo, pero mi Biblia me dice que el sábado es el día de reposo. Es mi responsabilidad como adventista del séptimo día predicar que el sábado está vigente. Y mi Biblia me dice que el sábado se guardará también en el cielo. Es mi responsabilidad predicar de que el santuario está vigente y que el santuario está en el cielo y que Jesucristo, cual sumo sacerdote, está obrando en el santuario celestial. Y es mi responsabilidad predicarlo. Pero si nos cruzamos de manos, ¿quién va a predicar ese evangelio? ¿Será que en vano habló el ángel diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado? El ángel lleva el evangelio eterno en sus manos. Y el propósito del evangelio eterno es restaurar la verdad del sábado. El propósito del evangelio eterno es restaurar la verdad del santuario. El propósito del evangelio eterno es restaurar la justificación por la fe. Y saben, mis amados hermanos, si me invitan para otra ocasión, les voy a traer los 7 hitos de la iglesia adventista del séptimo día. Los 7 pilares de la iglesia adventista. Mensajes que se han olvidado y que se han echado por tierra y que debería ser predicado a todo el mundo. Que el mundo sepa por qué Dios es Dios. Que el mundo sepa por qué Jesucristo vino al mundo. Que el mundo sepa por qué Él está intercediendo por nosotros ante el santuario celestial. Que el mundo sepa por qué es tan importante todavía la verdad del sábado. Y concluyo con esto, hermanos. El evangelio eterno es para todos nosotros. Está en nuestras manos predicarlo. Dios nos ha dado ese privilegio de poderle predicar a todo el mundo. Vayan a todo el mundo, dice la palabra de Dios. Id y haced discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Ahora ya lo saben. Traemos a alguien a la iglesia, se bautiza, no lo dejemos ahí, enseñémosle qué dice mi Biblia. Ok, usted ya es un nuevo miembro de la iglesia, dice el Espíritu de Profecía, déjeme enseñarle un poquito. Ya usted es parte de la iglesia, ahora tiene que aprender qué dice la Biblia acerca de en qué cree nuestra iglesia adventista. Y por qué Dios la ha elegido como un pueblo que se ha levantado al final de los tiempos para restaurar la verdad que ha sido echada por tierra. ¿Cuántos quieren decirle a Dios hoy en su corazón, yo quiero predicar el evangelio eterno? Saben que en una ocasión un hermano me dijo, cuando le hablé del evangelio eterno, me dijo, entonces tú ya eres del evangelio eterno. No, le dije, soy adventista del séptimo día. No porque yo predique el evangelio eterno, yo ya soy parte de la iglesia de los del evangelio eterno, por el término. Y sabiendo que la iglesia adventista tiene esa responsabilidad de predicar el evangelio eterno. ¿Usted quiere ser parte de ese mensaje, hermano? ¿Quiere ser parte del mensaje que Dios le entregó a la iglesia adventista? Ese mensaje que comenzó a restaurarse en 1844 y que hasta el día de hoy se sigue predicando.